Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Mónica Jazmín Flores Hernández y soy alumna del Colegio de Investigación Educativa de la Maestría en Formación Didáctica. En esta ocasión les voy a hablar acerca de lo que es la programación didáctica. En una sociedad existe la necesidad por transmitir la cultura a otras generaciones. De una generación a otra se puede transmitir saberes, técnicas, creencias, maneras, costumbres, conocimientos, modos, valores y la cultura en general. Esto por la necesidad de transmitir la cultura de una generación a otra. A todo esto se le nombra la educación y quien está encargado de la educación es el sistema educativo. El sistema educativo debe de tener una estructura, un orden y planificar para poder llevar a cabo la tarea de la educación de una manera adecuada. La programación es el conjunto de decisiones adoptadas por el profesorado de una especialidad en un centro educativo al respecto de una materia o área y del nivel en que se imparte. Todo ello en el marco del proceso global de enseñanza y aprendizaje. Las fuentes de la programación son 4, que es la epistemológica, la psicológica, la pedagógica y la sociológica. La epistemológica se refiere a las características y fundamentos de la materia. La psicológica nos proporciona datos de las características de los sujetos. La pedagógica son las finalidades de la educación y la sociológica nos brinda características de la sociedad y su organización. Toda actividad que pretenda culminarse con éxito necesita planificarse. Por esto la importancia de la programación didáctica. La programación didáctica es una guía de experiencias que debe tener el alumnado. Es una especificación de intenciones educativas, definición de contenidos, es el plan de actividades, la descripción de tareas y destrezas y el programa de contenidos. Todo esto se refiere a lo que es el concepto de programación didáctica. Existen ciertos elementos para elaborar una programación didáctica, los cuales les voy a mencionar a continuación. El primero es la justificación teórica. Esto se refiere a las intenciones educativas, que son las metas que nos proponemos alcanzar. Las demandas sociales, las cuales debemos de cumplir o de considerar y pueden ser tanto profesionales o educativas en general. La lógica curricular, este se refiere a las peculiaridades de la materia. La metodología, que son los recursos y actividades, los temas transversales y las dificultades generales. Esto se refiere a lo que es la justificación teórica. Otro elemento es la contextualización. El contexto se refiere a lo que es el entorno social, al entorno histórico y geográfico donde se realiza la labor docente. Y pues es muy importante que tomemos en cuenta todas esas características del entorno, tanto de la sociedad, lo histórico como lo geográfico, al momento de llevar a cabo nuestra práctica. Otro elemento para la programación didáctica son los objetivos. Los objetivos son entendidos como las metas didácticas particulares orientadas por las características psicológicas y pedagógicas de los individuos a los que se dirige. Los objetivos cumplen con 3 metas principales. Uno de ellos es de que es un medio para alcanzar objetivos de rango superior, o sea, en otro nivel educativo. También sirven de guía a los contenidos y actividades de aprendizaje. Y los objetivos proporcionan criterios para el control de las actividades. Otro elemento son los contenidos, y estas responden a las preguntas de qué y cuándo enseñar. Comprende las tareas de selección, que no es más que la elección de los contenidos más relevantes en nuestro contexto. La secuenciación,
que son la formulación de los contenidos en función de su complejidad. La organización, pues, es la relación entre los contenidos, la priorización y jerarquización. Existen tres tipos de contenidos, que son los conceptuales, los procedimentales y los actitudinales. Los conceptuales se refieren al saber, que pues viene siendo la teoría. Los procedimentales son el saber hacer, que pues ya es la práctica. Y los actitudinales se refieren al saber ser, a los valores. Los criterios para seleccionar y organizar los contenidos son varios. Uno de ellos son los conocimientos previos, los cuales debemos de considerar al momento de seleccionar los contenidos. También el entorno natural y social, el nivel del alumnado, la estructura lógica de la disciplina y las necesidades cognitivas del alumnado. Todo esto es muy importante. Las metodologías y propuestas didácticas para la organización de contenidos son varias también, entre ellos el centros de interés, análisis de casos, unidades didácticas, temas y contextos sociales o actividades vitales. Otro elemento es la metodología, recursos y actividades. Esto responde a la pregunta de cómo enseñar y el cómo. Se requiere de metodología participativa y activa que potencie la autonomía del alumnado en su aprendizaje. Hay algunos métodos vigentes, que son los globalizadores, que se refieren a la metodología por proyectos, los individualizados, como las fichas, los socializadores, que es la integración del alumnado en la sociedad, dinámicas de grupo, que son trabajos en común y el aprendizaje entre iguales, los personalizados, que es el aprendizaje adaptado a los procesos personales, y los transmisivos, que se refieren a lo expositivo. Todos estos son métodos vigentes de la metodología. Los factores para la elección de la opción metodológica más adecuada son las características del alumnado, la naturaleza de contenidos de las áreas, la estructura y secuencia de la materia, las habilidades del profesorado y la organización de espacios, tiempos y recursos. Hay diferentes tipos de actividades y se clasifican según el enfoque, la recogida de información, de recuerdo, organización, análisis, generación, integración y evaluación. Según el momento del proceso, nos podemos encontrar con actividades iniciales, centrales y finales. También podemos contar con los recursos que pueden ser del entorno, como naturales, culturales, del patrimonio histórico o del propio centro. También de las administraciones, tanto humanos como materiales, curriculares elaborados, y los materiales de elaboración propia. Otro elemento importante son los criterios e instrumentos de evaluación. La evaluación se entiende como el conjunto de actividades programadas para recoger información, sobre la que el profesorado y el alumnado reflexionan y toman decisiones para mejorar sus estrategias de enseñanza y aprendizaje. Las características de una evaluación formativa son de que debe ser integral, continua, reguladora del proceso educativo, criterial, orientadora y compartida o democrática. Hay diferentes momentos de evaluación para que efectivamente sea una evaluación continua y reguladora. Estos son la evaluación predictiva o inicial, la formativa y la sumativa. La evaluación requiere de instrumentos como la observación directa del trabajo en clase, el diario de clase, pruebas objetivas, cuestionarios, cuadernos de clase o de campo, informes, trabajos, exposición de trabajos y la autoevaluación.
Y por último, el elemento denominado atención a la diversidad y necesidades educativas específicas. Aquí podemos recurrir a adaptaciones de acceso, que son modificaciones en los materiales, recursos, espacios y sistemas de comunicación. Hay otro tipo de adaptaciones que son denominadas las poco significativas. Estas se refieren a las adecuaciones en elementos no prescriptivos del currículo, como la metodología, los procedimientos, los instrumentos de evaluación y la organización de los recursos personales. También hay adaptaciones significativas, que estas afectan a los elementos prescriptivos del currículo, como adecuación de objetivos, modificación o supresión de contenidos y criterios de evaluación. Otro tipo de adaptaciones son las muy significativas, que estas ya implican la supresión de objetivos y contenidos de etapa y o de recursos personales y materiales excepcionales. Espero esta información les sirva de mucho. Muchas gracias.